estamos de regreso. La semana pasada les expliqué un poco todo el recorrido histórico de cómo ha ido el crecimiento del país durante los diferentes gobiernos, desde que regresáramos a la democracia en la década del 80, luego del decenio de gobierno militar que tuvimos con el golpe militar de Velasco, ¿no? Y les mostré el cuadro que vamos a ver a continuación, y vimos pues periodos en los cuales la economía no fue muy bien llevada, como el primer gobierno de Belaúnde, como el gobierno de Belaúnde en comienzo de los 80, como el gobierno de Alan García, el primer gobierno en el que nos fuimos realmente hasta el piso. En el primer caso, en el de Belaúnde, fueron varios trimestres que estuvimos en rojo debido al fenómeno del Niño y a la falta de capacidad del gobierno en aquel entonces de Belaúnde de poder administrar una crisis como esta. En el caso de Alan García, el primer gobierno, sabemos cómo fue, ¿no? Sabemos, vino la estatización de la banca, diferentes temas, no quiso pagar la deuda externa. En fin, un novato prácticamente en esta línea de administración pública, Alan García, llevó pues a otra crisis económica. Pero también es cierto que en aquellas dos gestiones estuvo pues el terrorismo en todo su apogeo, ¿no? Comenzó en la época de Belaúnde, que todos recordarán el tema de que se señaló que eran abigeos, aparecieron perros colgados muertos por ahí, en fin. Terminó de abigeato, no tenía nada el tema, ¿no? Eran terroristas a carta cabal estos señores, ¿no? Y ese efecto también lo sufrió, por supuesto, en la época de Alan García, ¿no? Cuando comienza Alberto Fujimori, ahí nomás el 92 capturan a Abimael y la situación un poco mejora, da más seguridad, y el tema del cambio de modelo económico en la Constitución de 1993 otorga mayor seguridad económica al inversionista y comienza realmente a rendir frutos el tema económico y comienza a crecer la economía. Se va Fujimori, renuncia, entra Valentín Paniagua por un pequeño tiempo y en realidad entra a continuación en elecciones Toledo, continúa el crecimiento, el motor ya se había encendido, continúa así, y en la época de Alan pues sube de manera bastante importante el tema de crecimiento económico, un buen manejo de la economía, y lo bueno es que ninguno rompió el modelo previo que se había hecho en la Constitución del 93. No se les ocurrió como se les ocurriría hoy en día a este Congreso destrozar el modelo, ¿no? Continuaron, por eso seguimos creciendo. En la época de Ollanta comenzó creciendo bien, pero luego los temas de corrupción llevaron a la caída de la economía y comenzó a bajar. Entra Pedro Pablo Kuczynski y todavía no logra subir la economía. Entra Vizcarra y van a ver la debacle que ocurre en esta época actual de Vizcarra. Pero vayamos a ver qué tanto emocionó, qué tanto impulsó esos cambios de modelo al inversionista privado, que es de donde depende en gran parte del éxito en el país. Vemos en el siguiente gráfico pues que en el mismo periodo, a partir del cambio de modelo económico y la captura de Abimael, cómo comienzan a crecer los niveles de inversión privada, sobre todo. Crecen de manera exponencial y comienza la caída, como les dije, igual que ocurrió con el PBI, en la época de Ollanta Humala y en la época de PPK y Vizcarra, pues se va hasta el piso realmente el crecimiento de la inversión, tanto pública como privada, ¿no? Dependemos más de la privada que de la pública, por cierto, porque el Estado pues es un pésimo ejecutor de gasto, no tiene técnicos, en fin, ¿no? Pero vamos a ver el siguiente gráfico, que es ya lo nuevo que les traigo en esta nueva revisión de los temas económicos, y es cómo le fue a Vizcarra pues, en el tema económico, cómo nos administró el tema económico, porque él se vanagloria hoy día, ¿no? Inclusive señala a la ministra Alba como si fuera pues la non plus ultra de la economía. Yo creo que no tiene ningún peso específico esta ministra. Lo que ha caracterizado a los ministros de economía sólidos en el país son que han sido personas muy maduras políticamente, muy maduras profesionalmente, y eran personas que podían decirle al presidente no, se puede y no, se hace. Esa es la fuerza que tiene que tener un ministro de economía. El peor escenario para un gobierno es tener un ministro de economía así, señor, porque nos hundimos, destrozamos la economía, porque hay que mantener ciertos esquemas, cierta rigurosidad, cierta disciplina fiscal, y para eso pues tenemos que tener un buen ministro de economía. Lo que ocurre con Alba yo creo que simplemente es de esos ministros, sí señor, y eso tú puedes permitírtelo en otras carteras, pero en economía no. Por eso es que la economía se ha ido al piso. Porque la ministra va a ser muy buena gente, muy pata, podrán salir siquiera a tomar su trago, lo que quieran. Pero para administrar el Ministerio de Economía necesitan a la gente con peso específico. Y es de lo que adolece este gobierno. Pero miren el gráfico. Cuando entra Vizcarra, recibe un país con un nivel de crecimiento de 7.8%.
Es un nivel de crecimiento bastante fuerte cuando entra en abril del 2018. Comienza, ni bien entra a caer la economía. Baja a 6.6, baja hasta 2%, imagínense, de 7.8 que tenía casi 8%. Baja a 2 y se mantiene prácticamente en 2 casi todo el tiempo, con algunos periodos que llegamos a 0% de crecimiento, 0,6%, a 1% de crecimiento. Es decir, no me puede venir a decir Vizcarra hoy día que toda la economía se ha ido al cuerno por el fenómeno, por el COVID. No, pues, miren todo el trecho de su gobierno y verán cómo se fue abajo hace rato la economía. Teníamos niveles con 0% de crecimiento, a veces con 0,6, con 1, con 2, cuando había recibido un gobierno de 7.8 de crecimiento. Es decir, no es COVID, es ineficiencia pura y completa ineficiencia en manejo de administración de la economía, al menos. Entonces, no le venga a echar la culpa como le echa la culpa a la ciudadanía por el tema de los contagios COVID. Es pura responsabilidad de este gobierno la caída de la economía. Si no han sabido administrar, como ustedes verán, pues, la época pre-COVID, ya la consecuencia la hemos visto en absoluta claridad con la época COVID, ¿no? Porque ya nos tiró hasta el piso, ¿no? Veamos en el siguiente gráfico, que es un gráfico comparativo entre el año 2018, en abril de 2018, cuando entra Vizcarra, el periodo 2019 y el periodo 2020, para que vean más o menos cómo cambia el modelo. Ven ustedes en la gráfica, la línea azul es 2018, y vemos ahí que recibe con 7.8 de crecimiento, y miren inmediatamente cómo comienza a bajar. Comienza a caer. El 2019 tiene entre julio y septiembre una leve subida por encima del año 2018, pero aún muchísimo más bajo que lo que recibió Vizcarra. En octubre, nuevamente por debajo del año 2018. No había COVID, no había nada. No hay nada de COVID. Acá no hay COVID, no tiene responsabilidad de COVID. Acá es la incapacidad, como le digo, de gobierno. Entramos al año crítico, que es el año 2020. Enero, febrero superó un poquito el tema del año 2019, pero por debajo de lo que había recibido inicialmente en el 2018. Y en febrero, en marzo, abril y mayo, pues ya es la caída absoluta. Esto es ineficacia. Este es un gobierno sin prácticamente un ministro de Economía a cargo de los temas económicos. Esta es responsabilidad del presidente absolutamente por no designar a personas idóneas para los cargos que requiere el país de acuerdo a cada situación. En el siguiente gráfico lo que vemos es lo mismo, pero a nivel de columnas. Y vemos pues como los gráficos, lo que aparece en rojo, es del año 2020 y cómo va por debajo, ¿no? En cada línea aparecen colores dependiendo del año, ¿no? Está con color azul el 2018, con color amarillo el 2019 y con color rojo el 2020. Y vemos lo mismo en el 2020, menos 16,3% en marzo, menos 40,5% en abril y menos 32,8% en mayo, ¿no? Y en junio se viene algo parecido. Es decir, la economía prácticamente la va a recibir el próximo gobierno en un desastre quizás mayor que el que recibió en aquella época Fujimori y luego del gobierno de Alan García. Esta es una situación, creo, mucho más delicada. Por lo tanto, necesitamos un presidente con madurez política, un presidente que conozca, que sepa, quizás que haya afrontado problemas como este, y necesitamos sobre todo un ministro de Economía que sea realmente un ministro de Economía y no alguien que sea un sí señor que nos puede seguir o llevar a profundizar aún más la crisis. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el último bloque regional. Bien amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerta Empresarial.